Llega la hora del Comercio TV, en la emisión de la mañana, el día viernes 26 de febrero. Muy buenos días con todos ustedes, amigos televidentes. Qué gusto estar aquí informándoles desde muy temprano en el Comercio TV. Mucha información política nacional e internacional, así que invitados todos. Muy bien, vamos a empezar con la información y les vamos a contar información amplia. Director del SNAI. Y se activó el Comité de Seguridad Permanente en Guayas ante los acontecimientos reportados en los últimos días dentro del Centro de Privación de Libertad Zonal 8. De momento se revisan estrategias para evitar nuevos amontonamientos y resolver la crisis carcelaria. El gobernador del Guayas, Luis Chonillo, preside el Comité de Seguridad Ciudadana Provincial para coordinar acciones frente a la situación carcelaria en Guayaquil. Ahí participaron representantes de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Comisión de Tránsito del Ecuador, ECU 911 y Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil. Ha citado el señor ministro, conjuntamente con el gobernador, a un comité de crisis a fin de poder integrar a las otras instituciones en este problema que está permanente aquí en lo que es el sistema carcelario de Guayaquil. Estamos analizando varios pedidos que necesitamos nosotros, varios pedidos que está pidiendo la Policía Nacional para que la otra institución también se involucre. En un comunicado de la Gobernación del Guayas se resalta que en la reunión se revisaron estrategias que impidan nuevos amotinamientos como los registrados estos últimos días. El comité es permanente y adicionalmente se instaló un puesto de mando integrado. El comandante de la zona 8 de la policía aseguró que se logró la recaptura de los 14 internos que se fugaron de la regional 8 y detalló sobre el estado de salud de un policía que resultó herido. Tenemos un compañero policía que también sufrió ahí unas heridas en su mano derecha. Tiene las dos falanges, tengo entendida que están amputadas. El día de hoy se somete a una nueva cirugía. Está estable él, pero lamentablemente perdió sus dos falanges. Nosotros estamos apoyando al tema de la SNAI. No es nuestra función, pero al ver que se está alterando el orden público. Al consultarle sobre el comunicado difundido en redes sociales que pertenecería al cartel de Sinaloa en alianza con el cartel de los Choneros y en el que indica que el terror ha comenzado en Ecuador, dijo: Esa situación, la verdad es que eso está manejando las unidades. Yo les puedo dar desde el punto de vista del eje preventivo. Les repito que continuamos con presencia policial. Para eso se ha establecido aquí el Código Provincial. Informó Roselena Vasconés. La situación de la cárcel de Guayaquil todavía no está controlada al 100%, así lo aseguró el ministro de Gobierno Patricio Pazmiño. La autoridad también se pronunció sobre la autenticidad de los panfletos y comunicados expuestos por presuntos grupos criminales. Veamos. Sin duda, la violencia de los últimos días en la cárcel de Guayaquil es menor. Sin embargo, confirmó el ministro de Gobierno Patricio Pazmiño que no se ha podido controlar en su totalidad la situación del centro penitenciario. Todavía hay grupos de PPLs que obedecen a algunos grupos, algunas estructuras que están tomados ciertos sitios, por así decirlo. Aseguró que estos grupos de privados de libertad no están generando violencia, más esperan los uniformados tomar el control total en las próximas horas. No hay en este momento alteraciones del orden público, algunos ratos tenemos gritos, cosas, pero digamos no hay una violencia con la que tuvimos el día 23. En torno a comunicados en audio, video y de manera física difundidos por los convictos, se comprende al escuchar al ministro que no se tiene una certeza clara de los hechos. ¿Son ciertos estos comunicados de carteles mexicanos? Algunos sí, me refiero a algunos videos, fotografías, otros no, son parte de una desinformación. Es indudable que esto está operado por el crimen organizado. Dijo que sí se identifican estructuras que estarían vinculadas con organizaciones criminales colombianas y mexicanas. Sin embargo, manifestó, debe investigarse. Ya otro detalle mayor de ese, no le puedo dar porque todo tiene que ser proceso de investigación. Son temas tan delicados y tan serios que lo que menos necesitamos en este sentido es de especulación, para poderlos trabajar de manera adecuada. Más toda la crisis carcelaria, si bien podrá ser contenida por el momento, se adelanta que esto va más allá del control policial. El sistema penitenciario tiene problemas estructurales que no los vamos a poder solucionar ahora. De ahí que el trabajo de los uniformados esté enfocado en otro ámbito, que les permitirá contener la amenaza por el momento y aislar a las personas que no son parte del conflicto interno por disputa de poder. Informó Javier Rosero. Y la noche del miércoles y la mañana de este jueves en la penitenciaría de Cotopaxi se registró un nuevo intento de amotinamiento. La intervención de los uniformados permitió retomar el control al interior del centro de rehabilitación.
Los grupos tácticos de la Policía Nacional, como el GIR, Humo y entre otros miembros de las Fuerzas Armadas, ingresaron la noche del día miércoles hasta el Centro de Rehabilitación Social Sierra Centro Norte, ubicado en la provincia de Cotopaxi, para tomar control en varios de los pabellones donde se registró un nuevo intento de violencia entre los reos. La policía empiezan a llegar uno por uno y después ya empezaron a entrar a la fila. La mañana de este día jueves, nuevo personal policial y militar se apostó en el centro de rehabilitación para brindar control. De igual manera, unidades del Cuerpo de Bomberos de la Tacunga ingresaron al CRS. En el tema de seguridad, el prefecto de Cotopaxi se muestra preocupado. Si hay una preocupación, por lo tanto, el robo, eso en las ciudades cercanas como La Tacunga, Saquicilí, Pujilí, Salcedo ha aumentado mucho más rápido. Por lo tanto, creemos que hay que hacer todo un diagnóstico a nivel del país. En el caso nuestro, ya tenemos una idea en el sentido de cómo plantear, cómo hacer la clasificación de todos los 5.000 reos que están aquí en La Tacunga. Las autoridades, a través de un proyecto pactado de seguridad por Cotopaxi, plantean que en el CRS se implemente un verdadero proyecto de rehabilitación. ¿Por qué no privatizamos a los centros de rehabilitación social a nivel del país? A lo menos Cotopaxi quiere plantear la privatización. Si en los números que estuvimos realizando en el diagnóstico tenemos 5.000 reos que recibirían cada uno a $3 diarios, $15.000 que serían diarios, multiplique por 7, multiplique por 30 días y por 12. Son miles de millones de dólares que está consumiendo los recursos del Estado. Y los reos están en capacidad de ser en producción. Por eso nosotros planteamos ejes de producción, que sería agrícola, pecuaria, producción de plantas nativas, plantas exóticas, artesanal. El estudio por ley tenemos que dar a cada uno de los reos para que ellos tengan una política de rehabilitación. Informó Natalie Guerrero. Al retornar vamos a contarles que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exhorta al gobierno a implementar un plan de acción para el sistema de rehabilitación social en el país. Esto y más, ya venimos. Los días viernes en el Distrito Metropolitano de Quito no circulan desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche los vehículos y motocicletas que tengan placa terminada en 0, 1, 8 y 9. Si usted incumple con la ordenanza que estará vigente hasta el 31 de marzo, será multado con el 50% de un salario básico unificado, es decir, $200 y la retención de su automotor durante 5 días. Los sábados y domingos la circulación es libre. Seguimos con más información y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pesa una solicitud de medidas cautelares para que se exhorte al gobierno a implementar un plan de acción para el sistema de rehabilitación social. Por otra parte, la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones por la muerte de internos en las cárceles del país. El hacinamiento, la falta de guías penitenciarios, pero sobre todo la violencia dentro de los centros carcelarios, son el diagnóstico de un sistema de rehabilitación fallido. Y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pesa una solicitud de medidas cautelares para que el gobierno tome acciones urgentes para atender la situación penitenciaria. El abogado David Norero presentó el recurso. Lo que significa es que nosotros como Estado seamos notificados a través de un organismo que defiende los derechos humanos para que podamos aplicar políticas claras, públicas, para precautelar la vida de los privados de la libertad. Este organismo internacional, que es vinculante con el Ecuador, instó al gobierno a tomar el control de las prisiones. La solicitud presentada por el especialista en derechos humanos se basa en que no existe un plan de acción concreto para el sistema de rehabilitación social. Que estén obviamente distribuidos de acuerdo al delito cometido, a su peligrosidad, y que no se esté dando un reparto de lo que sería todo el tema de los pabellones, de la distribución de la comida, todo aquello para que puedan salir rehabilitados de las cárceles. La Corte Constitucional cuestionó la falta de mecanismos por parte del Estado para atender la situación penitenciaria. De inmediato, el presidente Lenín Moreno, en una cadena nacional, anunció lo siguiente. He dispuesto al Ministerio de Finanzas
destinar el presupuesto necesario para enfrentar este problema. Mientras que la Fiscalía General del Estado investiga la muerte de los internos en las cárceles. Dentro de la indagación previa por asesinato, los fiscales han solicitado los videos de las cámaras de los centros para identificar a los responsables. En este sentido, la defensora de los derechos humanos, Yajaira Urresta, presentó una denuncia con el fin de agilitar los procesos. Tenemos que tener evidencias, registros y sobre todo transparencia de lo que ha hecho SNAI o de lo que no ha hecho. Informó Priscila Cadena. Y analistas explican que tras los crímenes en el sistema penitenciario estarían grupos internacionales. Dicen que fue un error la salida de la base de Manta durante el gobierno de Rafael Correa, pues eso habría permitido que las organizaciones ingresen fácilmente a nuestro país. Veamos. La masacre carcelaria ha despertado las alertas. Internacionalistas analizan la grave situación, ya que al parecer los tentáculos de grupos internacionales estarían operando en el Ecuador. Y hoy las cárceles son un reflejo de la operación múltiple de carteles del narcotráfico. Así es, pues cada cartel tiene bandas que tratan de controlar los espacios de poder como las cárceles, porque allí están los integrantes de las bandas más violentas. Jorge Ortiz señala que la situación es grave y que se debe actuar de inmediato frente a las experiencias de otros países, sostiene. Colombia tuvo que librar una guerra contra el narcotráfico. Fueron carteles colombianos, el cartel de Cali, el cartel de Medellín, los que acapararon gran parte de ese negocio. Gran parte de esos carteles se trasladó a México. Ahí están el de Sinaloa, el de Jalisco, otros carteles menores. Y México, lamentablemente, hasta ahora no encuentra la forma de enfrentarlos y de derrotarlos. De su lado, Leonardo Tipán explica que desde hace mucho tiempo hay indicios claros de grupos internacionales. Narcoavionetas ingresan a la hora que quieren y luego son captadas ya cuando relativamente aterrizan y luego son quemadas, incineradas. Explica que se debe reforzar las instituciones del Estado ante la ausencia de políticas públicas y sistemas tecnológicos. De tecnología y de personal adecuado que venga al Ecuador y asesore al sistema penitenciario, al Ministerio de Gobierno. Ambos coinciden en que, por ejemplo, fue un error la salida de la base de Manta, expulsión que se realizó en el gobierno de Rafael Correa. Fue un aliciente para que los carteles del narcotráfico penetraran en el Ecuador. Base de Manta, en el cual había por lo menos un monitoreo qué tipo de narcoavionetas ingresaban al Ecuador, había ya más control. Informó Marilyn Jaramillo. Y la Iglesia Cuencana se pronuncia mediante un manifiesto sobre la masacre ocurrida en la cárcel El Turi. La curia hace algunas recomendaciones. La preocupación por la masacre ocurrida en el CRS Turi de la capital Azuaya, en el que fueron asesinados 33 PPL, llegó al clero cuencano, institución que a través del Monseñor Bolívar Piedra dio a conocer un manifiesto en el que se apenan de lo ocurrido, así como hacen llegar algunas recomendaciones. Entrega inmediata de condiciones mínimas de seguridad e integridad a las personas de los centros de rehabilitación social, pero también a toda la población en las ciudades afectadas. Otro de los pedidos fue el de encontrar en la gestión activa y dinámica ejecutorias íntegras para una vida plena. Abandonar la visión de un derecho penal de máxima sanción como solución a los problemas sociales. En el manifiesto clerical se insiste en buscar una verdadera rehabilitación social. Exhortamos a todas las autoridades del país a encontrar en la visión de responsabilidad comunitaria y compartida una positiva rehabilitación social. Termina el comunicado pidiendo la reconciliación y las oraciones por las víctimas de la masacre. Hacemos un llamado a la reconciliación, fraternidad y fin de la violencia, esta última razón de desorden y quebrantamiento histórico de la humanidad. Por tal motivo pedimos que en todos los templos parroquiales de la arquidiócesis celebremos la Eucaristía por las víctimas de la violencia. Aparte del comunicado de la Iglesia Cuencana, Monseñor Piedra expresó que toda persona tiene derecho a la vida. A pesar de que han cometido a veces delitos también muy grandes, pero ninguno puede ser descartado, como dice el Papa Francisco, ¿no? Siendo que tiene que ser rehabilitado y sobre todo tomado en cuenta su dignidad humana. Desde la ciudad de Cuenca informó Francisco Ramírez. Son las 7 de la mañana con 15 minutos. Es tiempo de recibir aquí en la edición de la mañana del Comercio TV al general Luis Hernández. General Hernández, desde Televicentro, le saluda a Roberto Álvarez Vandenberg. Me place verle en este día viernes.
General, buenos días. ¿Cómo está usted? Le saludo desde Televicentro Roberto Álvarez Vandenberg. ¿Cómo está usted, general? Roberto, un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Me place igualmente, general. Entremos a analizar la situación carcelaria y los pasquines que han circulado estos días, pero vamos a lo primero. 79 fallecidos, heridos, deja la violencia en las cárceles de nuestro país. ¿Qué lectura tiene usted de esto? Realmente es lamentable y es necesario que como ecuatorianos realmente busquemos todas las condiciones para que esto no vuelva a ocurrir. Realmente este tema tiene que ser investigado de una forma independiente por una comisión que de buena fe no trate de buscar culpables, sino que encuentre los errores para justamente corregirlos. Tenemos que nosotros, ahora que estamos en un nuevo periodo electoral, empezar una nueva forma de ver los problemas graves que tenemos en el Ecuador y pensar que al final esos problemas no afectan a un partido político ni a un gobierno, sino a toda la población. Toda la población ecuatoriana se encuentra consternada, independiente de qué ideología tiene. Entonces tenemos que verlo de esa forma. Hay que empezar primeramente considerando que esto es un problema que sucede en Sudamérica. Yo estaba haciendo una pequeña investigación y, por ejemplo, entre 2011 y 2014, en Chile, un país que está muy cerca de nosotros, hubo aproximadamente 580 muertos en las cárceles. El nivel carcelario en el Ecuador, el hacinamiento en el Ecuador, en donde tendrían que estar 3 presos, están 4. Pero en cambio en El Salvador, donde tiene que estar 1, están 4. Entonces el hacinamiento también aquí es un problema, pero creo que se ha hecho esfuerzos. Y muchas veces esos esfuerzos no han sido acompañados por buenas decisiones. Es por eso que tenemos que ver en una comisión qué pasó, por ejemplo, teníamos antes el Ministerio de Justicia, que administraba las cárceles. Ya no existe ese ministerio. Habrá que ver si es que ese ministerio realmente vale la pena que vuelva a existir y si es que se consiguió que se mejore el sistema o que se empeore el sistema. Eso es algo que tenemos que nosotros, como ecuatorianos, analizarlo de manera profunda. La hazaña, la extraña y la extrema violencia con la que actuaron realmente llama la atención. Pues, los cuerpos desmembrados, decapitados, nunca vistos en nuestro país, ha generado, claro, el pánico ciudadano y también la preocupación. ¿Por dónde camina todo esto? Bueno, parecería ser que en las cárceles existe una especie de autogobierno, que el Estado no está participando con su poder como Estado. ¿Cómo puede ser posible que nosotros tengamos celulares en las cárceles? Puede ser que tengamos celulares en las cárceles, puede ser que tengamos gente conectada al Internet, pero el Estado tiene todos los recursos para poder saber a quién llama ese celular, cómo está conectado ese celular, cuáles son las medidas preventivas que el Estado tiene para que justamente esa gente que está en las cárceles no participe de acciones fuera de las cárceles. En una investigación hecha en Sudamérica nuevamente, 23% de los presos sabían que fuera de las cárceles existían delitos hechos a través de comunicación desde las cárceles. Entonces eso ya se conoce, o sea, se conoce el problema. Entonces ahora lo que se necesita es la prevención, pero la prevención a veces es necesario llevarla a cabo con recursos y con decisiones políticas. Entonces ahí es cuando hay que determinar si es que es falta de recursos o es falta de decisión política. Entonces, los delitos justamente que se cometen son ya delitos de revanchas, de la continuación del delito en la cárcel. Entonces la cárcel no se convierte en un centro de saneamiento, digamos, del alma de las personas y tampoco de un centro de rehabilitación. Y no una universidad normal, general. Exactamente, se convierte en un centro criminal, o sea, un centro delincuencial. Entonces eso es lo que hay que considerar. Pero como dije anteriormente, hay que examinar desde la parte más alta, desde la estrategia que se tiene en el manejo de las cárceles, con las decisiones políticas, con la organización de los diferentes estamentos que manejan las cárceles y la parte táctica, la parte operativa. A ver, general, vamos por partes, topándole el tema porque es muy interesante. El tema económico es muy grave. El SNAI dice que el déficit de personal es del 70%, partamos de ahí, 70%. Un guía, tomemos en cuenta, cuida un guía a 27 reclusos en el país. O sea, es un número
muy grande en la media internacional que un guía cuida a 9 reclusos. A partir de ahí comienzan todos los problemas. Exactamente, o sea, es la parte de recursos, pero también hay que ver cuáles son las decisiones, porque usted sabe que usted puede entregar a alguien unos recursos y esa persona optimiza esos recursos. Somos un país que no tiene suficientes recursos, hay que ver esa parte. Y también hay que ver cómo están organizadas las cárceles, porque si bien es cierto, son cárceles muy grandes, también hay que ver si los grupos de alta peligrosidad tienen contacto con los otros grupos. Entonces, todo eso hay que examinar de una forma, como he dicho anteriormente, independiente. Ha sido siempre una aspiración crear un sistema de reclutamiento de guías carcelarios que tenga una estructura y que tenga un plan de carrera como tiene la policía, como tiene las Fuerzas Armadas, y eso lo que recomienda la ONU. Pero usted sabe, estimado Roberto, que en nuestro país tenemos la costumbre de hacer un borra y va de nuevo. Entonces tenemos que mantener estructuras, o sea, una de las estructuras que tienen que ser mantenidas y que tienen que no sufrir los embates políticos es justamente el sistema de guías carcelarios. ¿Por qué no empezarlo? Y estamos en esto tratando de empezar y no lo hacemos. Entonces, con el apoyo de todos, se puede crear ya un sistema carcelario que tenga un plan de carrera, que tenga una especie de jerarquización y posiblemente también que manejen armas, porque eso es una situación que tiene que resolverse como sociedad y con el deseo de qué es lo que se quiere tener para que nuestras cárceles sean bien administradas y que se conviertan en lo que se quiere, un centro de rehabilitación y no un centro de perfeccionamiento del crimen y un sitio donde se reúnen los individuos a planificar las revanchas con esa atrocidad que hemos visto y que nos deja a todos realmente consternados. General, ¿esto es revancha de grupos organizados locales o esto es organizado a nivel internacional? ¿Qué hay detrás de todo lo que hemos vivido? Crimen organizado, narcotráfico, bandas que se están disputando el poder. Esa es una mezcla de todo, ¿no? Es una mezcla de todo, pero lo que a mí realmente me preocupa es cómo el Estado, porque el Estado ecuatoriano sí cuenta con recursos para hacer, por ejemplo, interceptaciones de teléfonos. A mí me preocupa si es que el Estado está haciendo uso de ese instrumento que es legal cuando existe un juez que determina que hay que hacer un seguimiento de un teléfono, de un medio de comunicación. ¿Por qué? ¿Se lo ha hecho o no se lo ha hecho? Entonces eso es lo que tiene que investigarse, porque estas cosas tienen que prevenirse. O sea, un Estado que actúa, que es el único que puede utilizar la fuerza legítimamente y estos instrumentos, tiene que tener varias etapas en los procesos. Quiere decir que aquí fallaron todos los procesos. Falló el proceso primeramente de control. Luego falló, ¿cómo puede haber motosierras en el interior de la cárcel? Falló la prevención. La prevención es justamente que evita que estas cosas sucedan, porque los organismos de control están para prevenir. Ya cuando entran a solucionar el problema ya es tarde y ahí están las consecuencias. Entonces hay que investigar si hay acciones de prevención y si es que hubo acciones de prevención, ¿qué pasó? ¿Por qué fallaron? Y si no hubo, una cosa terrible. Y luego ya vemos nosotros las consecuencias que lógicamente habrá que determinar los errores que se cometieron, como dije anteriormente, no buscando culpables, porque aquí no se trata de hacer daño a nadie, sino de mejorar y dejar de hacer daño a todo el Ecuador. General Hernández, para que la ciudadanía comprenda un poco mejor esto, si se habla que hay una disputa de las bandas, usted me acaba de decir, es de todo un poco, el narcotráfico, el crimen organizado, y la autoridad ha dicho que el detonante fue la muerte de Rasquina. Bueno, para que la ciudadanía entienda, ¿qué es lo que se están disputando estas bandas? Porque, a ver, es muy raro, y seamos reales, que operan sistemáticamente en 3 cárceles al mismo tiempo. Esto no es una casualidad. Sí, justamente esto demuestra que existe comunicación. ¿Cómo acceden ellos a tener comunicación? Y si es que tienen el derecho de acceder a comunicación, porque esa comunicación no tiene justamente un seguimiento de los organismos del Estado para saber si esta comunicación es para armar el bien o para concebir el mal, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, todo hace pensar que esto fue coordinado. Y también hay que considerar que fue coordinado cuando la policía se encontraba bastante ocupada con el tema de las movilizaciones indígenas. Entonces hay una cabeza central que está manejando este tema. Y eso el Estado tiene que justamente detectarlo. Y para eso es lo que tenemos un Estado
Un Estado es para que proteja a todos los ecuatorianos y no caigamos en las manos de estos grupos. Entonces no puede ser que estos grupos pueden coordinar una acción y el Estado no puede coordinar una prevención y más tarde una acción para justamente detener estas acciones de los grupos organizados. Lo que no me queda claro, general... Se disputan estas bandas. Poder en las cárceles es un poco difícil decirlo. Estamos viendo que en las cárceles existe otro, ¿cómo le puedo explicar? Otro país dentro de un mismo país, donde existen otro tipo de leyes, pero algo más se están disputando. ¿Qué es lo que se disputan estas 5 bandas que han sido identificadas? Sí, como le había dicho, existe una especie de autogobierno en las cárceles, como usted lo acaba de decir, Roberto, como otro país, en donde se disputan quién tiene derecho a recibir visitas, quién tiene derecho a veces hasta introducir personas para tener relaciones sexuales. Todos esos temas existen en las cárceles. Yo he conocido que existen, no sé si ahora ese también será un tema, pero lo que sucede es que en las cárceles, como dije anteriormente, y de acuerdo a una investigación a nivel sudamericano, 23% de los presos de las cárceles conocían que desde las cárceles se planificaba acciones delictivas al exterior de las cárceles. Esto quiere decir que los elementos que están en las cárceles todavía están actuando dentro de esta red de crimen organizado, dentro de esta red que justamente hace tráfico de drogas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si es que continúan en el sistema ese delictivo, se conocen con detalles cuáles son las razones por la cual tal o cual persona está en la cárcel. Inclusive ahí se puede identificar, si es que siguen en ese sistema, identifican a los soplones, identifican a los que han hecho una traición y ahí vienen justamente el ajuste de cuentas dentro de las cárceles porque el sistema sigue viviendo, sigue manejándose. Entonces, lo que nosotros vemos a veces, los sicarios que están en la calle porque hubo algún mal reparto o alguna traición, eso se reproduce también en la cárcel, pero en una forma justamente más atroz por las condiciones, obviamente, de las personas que se encuentran ahí y su estado psicológico en la cárcel. General, son 500 toneladas de droga que salen del Ecuador al año. ¿Quién está operando eso? ¿No será que eso se están disputando? Por supuesto, todo eso está enlazado y también a esto tenemos que meter en nosotros el tema de la minería ilegal. Hay minería ilegal que el Estado ha hecho realmente limitado avance en esos temas. La minería ilegal está ahí a la vista de todos, destruyendo el medio ambiente. Pero como dije anteriormente, ese es un tema que todo el Ecuador tiene que involucrarse. ¿Cómo puede ser posible, Roberto, que hace unos 3 años existen leyes para mejorar las organizaciones de seguridad y están en el Congreso y esas leyes no han pasado, yo creo que ni a segundo debate? ¿Cómo puede ser posible? Es un tema de todos los ecuatorianos. Yo creo inclusive estos temas de seguridad, así como nosotros tenemos una ley que se manda, una ley de emergencia económica y que si en un mes la Asamblea no aprueba, pasa por el Ministerio de la Ley, ¿por qué no hacemos algo parecido así con las leyes de seguridad que son importantísimas para la salud de todos los ecuatorianos y para la vida de todos los ecuatorianos y para la seguridad? ¿Por qué no hacemos algo parecido? No pongamos que pase por el Ministerio de la Ley en un mes, pero que pase por el Ministerio de la Ley en 6 meses. Usted ve como en otros países, cuando es un tema de seguridad, inmediatamente lo discuten, se ponen de acuerdo y a los 15 días está ya la ley lista para ser implementada. ¿Qué nos pasa, ecuatorianos? Esto es un problema de todos. Aquí no hay que haber cálculo político. General, hace un momento habíamos hablado justamente del tema de los guías penitenciarios. Habíamos topado que nuestros guías controlan a 27 presos o privados de la libertad. Esto es una cifra realmente alarmante porque la norma, como habíamos comentado, es apenas un guía por 4 en el mundo entero, o por lo menos es la norma que ha impuesto la ONU. Ahora, hay que recordar que en octubre la Corte Constitucional prohibió seguir recurriendo lo que ya hizo el Estado. Recordemos que puso 2 estados de excepción, el 2019 y el 2020. Y en esta medida movilizó a los militares que de alguna manera ya pusieron orden. Quitaron este estado de excepción, la Corte Constitucional dijo que este recurso ya no pueden seguirlo por esta crisis carcelaria y ordenó realizar un plan, este plan que nunca se lo hizo. Ahora, ¿qué debe hacer SNAI? ¿Qué tendría que hacer el gobierno? ¿Recurrir nuevamente a los militares para poner orden? Justamente es lo que indicaba, estimado Roberto. O sea, parece que hay instituciones que piensan que están en otro país. Esto nos afecta a todos. Entonces yo creo que tenemos que nosotros darnos cuenta que un problema carcelario mal atendido afecta a los derechos de todos los ecuatorianos, si queremos hablar de derechos. Entonces,
En lo que argumentaba la Corte Constitucional, indicaba que no pueden hacer nuevamente estado de emergencia, sino que tienen que hacerse las leyes que permitan de una manera ordinaria atender este problema. Sí, está bien. ¿Y cuánto toma hacer una ley? Justamente estoy explicando cómo una ley en asamblea sobre temas de seguridad de 3 años. Entonces, ¿en dónde está la responsabilidad? ¿En dónde está la responsabilidad? Si es que esto es un tema serio, entonces este tema tiene que ser atendido con seriedad. Y si es necesario cambiar temas en la Constitución, artículos en la Constitución, hay que hacerlo, pero hay que encontrar una solución. De lo contrario, vamos a tener esto más tarde que lamentar con más vidas, con general. Con Ahora, más atrocidad y ¿qué con hacemos? peores consecuencias para la sociedad. Lo que Ese es el tenemos plan, ¿qué hacemos? O sea, lo que tenemos que hacer como sociedad es demandar de los organismos que tienen que hacer las leyes, que hagan las leyes de una forma urgente, atendiendo las necesidades justamente del problema. Eso es lo que tenemos que, en una democracia como sociedad, exigir eso, exigir de manera... Es lamentable que vuelvo a insistir, que las leyes que se mandaron del gobierno a la Asamblea Nacional sobre temas de seguridad no hayan sido discutidas. Creo que pasaron el primer debate, no estoy muy seguro, pero en definitiva no están aprobadas. La Asamblea, la Corte Constitucional, lógicamente está hablando por los derechos, dice no estados de excepciones y da una alternativa, pero la alternativa que da es una alternativa que en el sistema político que tenemos no es una solución, porque una ley toma 3, 4 años en resolverse, cuando los problemas son actuales. Entonces es un asunto de leyes, es un asunto de decisión política y yo creo que obviamente de recursos, pero usted puede tener suficientes recursos, pero si usted no tiene buenas leyes y más que nada no tiene decisión política, usted no resuelve los problemas. No, de acuerdo, pero este gobierno también, General Hernández, está de salida. Este gobierno le quedan 2 meses y implementar leyes o que vaya al Parlamento va a tomar tiempo. Las acciones inmediatas, ¿cuáles serían? Porque las cárceles siguen violentadas. Y lo que hemos hablado, estos grupos incluso, que ya vamos a iniciar ese tema rápidamente, y han enviado pasquines amenazando a la sociedad, amenazando con que van a realizar pues acciones de hecho, en fin, una cantidad de acciones violentas para descubrir que Ecuador ha ingresado a esta ruta de terror, como ellos han armado o han indicado. Sí, esos grupos están aprovechando que ahora es fácil a través de una red social mandar este tipo de amenazas. Entonces, muchas veces responde esto solamente a individuos, no a una estrategia. Individuos que amenazan, así como alguien en una red social puede amenazar y eso se reproduce. Pero en todo caso no hay que cruzarse los brazos, hay que investigar este tema para la tranquilidad de la ciudadanía. Pero ¿a quién le interesa el caos, General Hernández? ¿A alguien le debe interesar? Claro, obviamente del caos se benefician muchos, inclusive actores políticos, ¿no? Inclusive actores políticos. Lo que pasa es que como sociedad tenemos que tener la madurez necesaria para poder tomar estas cosas con pinzas, y justamente ahí es la importancia de los medios de comunicación, de quienes hacen opinión, de manera que la sociedad esté lógicamente con precauciones, pero no con pánico, que es lo que quieren estos grupos. Y lo que hay que hacer es obviamente tener un plan de prevención y un seguimiento de estas actividades, de este tipo de redes que justamente están manipulando este tipo de acciones. Usted ve que inclusive a nivel mundial ahora estas redes ya tienen un mayor control sobre acciones de este tipo. Usted ve como Twitter, por ejemplo, le cerró la cuenta a un político muy importante en Estados Unidos, bueno, al presidente de Estados Unidos en funciones, porque estaba incentivando. Entonces, todo eso tiene que hacerse en una forma coordinada como Estado. Pero aquí lo que queremos es, todos tenemos que colaborar para que funcione el Estado, al menos en las instituciones fundamentales. Yendo al tema, en verdad este gobierno tiene 2 meses, pero se puede hacer una ley de este tipo, se puede discutirla 24 horas en la asamblea y aprobarla, algo que se necesite. ¿Usted cree que en 24 horas vamos a tener una ley? ¿Con eso solucionamos los problemas que tienen las cárceles en el país? Problemas que no se han solucionado desde hace 4 o 5 años. No, indudablemente, pero usted tiene que tener un marco legal. O sea, por ejemplo, la Corte Constitucional, ¿no es cierto?, dice que no puede ponerse en emergencia las cárceles. Sí, claro, eso ya lo dijo. Claro. Y le pidió un plan y el general Moncayo indicó que el plan que realizaron no se pudo pues ejecutar por falta de presupuesto. Entonces estamos jugando al gato y el ratón. ¿Qué hacemos? Claro, pero en la misma disposición de la Corte Constitucional
dice que deben de hacerse, establece que tienen que hacerse leyes que permitan que a través del régimen ordinario se aplique lo que se aplica en un régimen de excepción. ¿En dónde está esa ley? Esa ley, por ejemplo, de existir, esa ley tendría que ser aprobada inmediatamente porque es una ley que recomienda la Corte Constitucional. Entonces, mire, como muchas veces es cuestión de no atender los problemas de una forma responsable, por decirlo menos. Si eso está, ¿y por qué no se hizo un seguimiento? ¿No será que también ahí está faltando algún estamento en el nivel de ejecución y en el nivel político? Antes estaba el Ministerio de Justicia, ya no existe ahora el Ministerio de Justicia. En otros países existe el Ministerio de Justicia. Todas esas cosas tienen que averiguarse a ver si es que los remedios que se dieron realmente sirvieron o fueron peores que la enfermedad. General Hernández, enviarle un abrazo grande, gracias por compartir, ilustrarnos, pues la problemática de las cárceles preocupa a toda la ciudadanía y al país entero en estos días en los cuales hemos visto esta matanza, esta mortandad, esta manera extraña en la cual se mostraron estos grupos irregulares. Un buen día y un buen fin de semana, general. Muchas gracias igualmente, un saludo a todos. Un abrazo grande del general Luis Hernández compartiendo esto que hemos hablado, la situación carcelaria y los panfletos. Tiempo de una pausa y ya venimos con más. Y seguimos con más información aquí en El Comercio TV. Les contamos que la noche de este jueves, cerca de las 19:30, fueron trasladados un grupo de internos de la cárcel regional de Guayaquil. Fueron 6 buses que llevaron a las personas privadas de libertad a otras prisiones. Esto causó la desesperación y gritos de familiares que se encontraban a las afueras del centro penitenciario, pues aseguran no tienen información del paradero de los reclusos. Para el efecto, se cerró al menos 3 kilómetros de la vía Daule, lo que causó importantes concentraciones de tráfico. Y este momento nos vamos a trasladar a Guayaquil, justamente con nuestro compañero José Morales, quien nos va a contar cuál es la situación que se está viviendo en este momento, las novedades allá en la cárcel 8 de Guayaquil. Así que muy buenos días, José, cuéntanos cuáles son las novedades a esta hora. Por supuesto, compañeros, amigos televidentes, muchas gracias. Hoy viernes nosotros estamos desde los exteriores de la Regional 8, donde hoy, después de 3 días consecutivos, finalmente podemos observar un ambiente, un clima de paz por acá. La situación que se vive, que se respira realmente contrasta con lo que se venía suscitando en estos últimos 3 días en los que las revueltas terminaron por más de 80 personas fallecidas, no solo en esta prisión, sino en 3 cárceles específicas del país. Como ustedes pueden observar, la presencia de los señores y miembros de las Fuerzas Armadas aún se mantiene en este punto, en los exteriores de esta cárcel al norte de la ciudad de Guayaquil. ¿Por qué? Brindando seguridad, permitiendo ellos de pronto o evitando que se generen mayores inconvenientes desde los exteriores, a pesar de que luego de las últimas acciones que se llevaron al interior de esta cárcel, específicamente la Regional 8, por parte de las autoridades, se ha logrado mantener la calma. ¿Qué hicieron básicamente? Bueno, durante la jornada de este jueves empezaron con el traslado de varias personas privadas de la libertad desde la regional hacia la penitenciaría, y sabemos que también en horas de la noche salió otro bus con un nuevo número de personas privadas de la libertad para trasladarlos hasta la cárcel en la ciudad de Babahoyo. Son las incidencias que se han generado en las últimas horas en la cárcel de la ciudad de Guayaquil o en el complejo carcelario de la ciudad de Guayaquil. Recordemos que incluso la mañana de este jueves hubo masiva presencia de familiares quienes se apostaron en los exteriores de este centro de privación de libertad con la finalidad de conocer cuál era el sitio al cual trasladarían a su ser querido o incluso cuál ha sido el destino de cada uno de ellos, asegurando que desde aquella revuelta del 23 de febrero no habían logrado contactarse con las personas que se encontraban en el interior. Eso generó también un ambiente un poco alarmante en los exteriores
de este centro de privación de libertad durante la jornada de este jueves. Hoy, sin embargo, la situación se muestra distinta, se muestra diferente. Nosotros también por acá estamos esperando a que de pronto esta situación realmente ya se estabilice, que una vez que se genere la salida de los miembros uniformados, pues las cosas continúen así al interior de este complejo carcelario. En fin, son las incidencias que podemos llevar hasta esta hora de la mañana, compañeros y amigos, en la ciudad de Guayaquil, desde el norte de la ciudad de Guayaquil, bajo un cielo completamente nublado, un clima bastante fresco a esta hora, a pesar de que estamos en invierno y sí se siente una temperatura alta, pero no como lo que se vivió durante la jornada de este jueves. Esto es lo que podemos informar, las incidencias de lo que ocurre desde este complejo carcelario. Compañeros y amigos, ustedes en estudio, continúen con el desarrollo de más información. Adelante. Muchas gracias, José, por esa información en buena hora. Como tú lo mencionaste, al parecer el ambiente está un poco más calmado ahí en los exteriores de la cárcel 8 en Guayaquil. Vamos a estar atentos para ver cualquier detalle, cualquier información que se desarrolle desde este lugar. Nos vamos a una pausa comercial, amigos televidentes. Retornamos con mucha más información. 340 establecimientos educativos en el sector rural del país reiniciaron clases en la modalidad semipresencial. Estas y otras informaciones le contamos en breve. Ya venimos. Les seguimos informando, gracias en este viernes por acompañarnos. 340 establecimientos educativos en el sector rural del país reiniciaron clases en la modalidad semipresencial. Estos establecimientos deberán cumplir con las normas establecidas con el distanciamiento social. Le contamos. En el Ecuador, 451 planteles educativos ya cuentan con planes de retorno a clases aprobados. La mayoría de ellos se encuentran en la ruralidad. Más de un centenar ya volvieron a las aulas. 340 instituciones educativas rurales. Así es. En la ruralidad de estas instituciones adoptaron la modalidad semipresencial. Se responsabiliza de la señalética, de la infraestructura sanitaria, de la capacitación a las familias, porque nuevamente esto es en acuerdo y por solicitud de las familias. Mismas que se han venido preparando en procesos de pilotaje de 3 o 4 meses. La titular de la cartera de Educación menciona que no han tenido ningún tipo de alerta en el pilotaje, por lo que recomenzaron la asistencia. También recordar que esto es un proceso siempre opcional. Incluso en aquellas instituciones particulares, ellos siempre hacen la pregunta a los padres y los padres de las familias firman la autorización de que su hijo vaya. En la costa, por ejemplo, salen a vacaciones el próximo 12 de marzo y dependerá de la situación epidemiológica del país si es que adoptan la modalidad semipresencial. Recordemos que la costa empieza el 7 de mayo. Muy probablemente para ese entonces haya ya una campaña de vacunación bastante adelantada. Y la sierra recomienza en septiembre. Por lo tanto, hay que preparar el camino para que ese retorno, que sin duda se avecina con alternancia, siempre progresivo, siempre opcional, pero hay que preparar el camino para eso. La ministra sostiene que los menores no tienen mayor problema en respetar los protocolos de bioseguridad. El parámetro es el aforo, que por aula no puede haber, tienen que tener 2 metros de distancia. Algunos centros particulares en las ciudades han presentado sus planes de retorno. Sin embargo, esta posibilidad será analizada este domingo 28 por parte del COE. En cuanto al tema de vacunación a los docentes, la ministra aseguró que se incluirá a los maestros en los grupos prioritarios de inoculación. Informó Marilyn Jaramillo. Y la Unión Nacional de Educadores presentó su apoyo al proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural que analiza la Asamblea Nacional. Pide que se agilite la aprobación ya que el sistema educativo necesita un cambio urgente. La Asamblea debe concluir el segundo debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, el cual fue suspendido el pasado martes luego de 4 horas de intervenciones de varias autoridades educativas. Frente a esto, la Unión Nacional de Educadores presentó su apoyo al nuevo proyecto, pues considera que varias reformas deben ejecutarse de manera inmediata. Insistir que se dé cumplimiento en el aporte del 6% del Producto Interno Bruto para la educación. Entre las principales acciones que pide sean aprobadas están la recuperación del escalafón docente, equiparación salarial y la eliminación del bachillerato general unificado. El bachillerato por especialidades es una necesidad a gritos para los jóvenes. El bachillerato en ciencias, técnico, productivo, en artes, en cultura, en patrimonio.
Pide además se garantice la conectividad para todos los estudiantes, ya que muchos han abandonado el sistema educativo tras la pandemia. 200,000 niños han abandonado el sistema educativo y esto no puede seguir. Necesitamos inversión para la educación. En la nueva normalidad que vivimos, los maestros señalan que el retorno a clases debe darse con una capacidad máxima de 20 estudiantes por aula. Informó Sara Naranjo. Los días viernes en el Distrito Metropolitano de Quito no circulan desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche los vehículos y motocicletas que tengan placa terminada en 0, 1, 8 y 9. Si usted incumple con la ordenanza que estará vigente hasta el 31 de marzo, será multado con el 50% de un salario básico unificado, es decir, $200 y la retención de su automotor durante 5 días. Los sábados y domingos la circulación es libre.